Compra-venta sobre documentos. Es un contrato de compra-venta de bienes muebles a distancia. En la compra-venta sobre documento, el vendedor entrega los títulos representativos al comprador, donde se especifican las mercaderías, es decir, no la transferencia del material tangible de las mercaderías, sino se transfieren los títulos representativos. El comprador adquiere los títulos representativos por el pago de su precio convenido. Es donde obtiene el derecho a la entrega de las mercaderías especificadas en los títulos representativos. El Código Civil en su artículo 1580 establece: en la compra-venta sobre documentos, la entrega del bien queda sustituida por la de su título representativo y por los otros documentos exigidos por el contrato o en su defecto por los usos. De la propia norma se desprende el término título representativo. Su definición se encuentra establecido en el artículo 1996 del Código Civil, que a la letra dice: los títulos representativos de mercaderías atribuyen al poseedor el derecho a la entrega de las mercaderías que se especifican en ellos, la posesión de las mismas y el poder de disponer de ellas mediante transferencia del título. En la propia norma se establece los títulos representativos, que son aquellos documentos que representan mercancías que el vendedor se obliga a remitir al comprador. Este último adquiere los títulos representativos o posee los títulos representativos en el lugar que se pacta. Está obligado a pagar su precio. El comprador recibirá las mercancías al presentar los títulos representativos al tercero que tenga en su poder las mercancías, ya sea este porteador o depositario. Es donde aparece la necesidad del desplazamiento y circulación de las mercancías de un lugar a otro mediante la carta de porte. La carta de porte es un documento representado en el contrato de transporte terrestre, marítimo, aéreo, que permite el transporte de las mercancías de conformidad a los títulos representativos. Según Guillermo Cabanelas de Torres lo define: la carta de porte es un documento o título en el contrato de transporte terrestre que establece las condiciones y fija los derechos y deberes pactados entre el portador, el que lleva los efectos, y el cargador, quien los entrega para su traslado. Cabanelas establece las características de la carta de porte, que estas son como a continuación indico. Constituye un documento que prueba la formalización de dicho contrato y sus condiciones. Constituye prueba de recepción de los bienes objeto de transporte por parte del transportista o portador. Representa la mercadería en tránsito. La emisión de la carta de porte puede ser hecha de cualquiera de las formas previstas para los títulos valores, ya sea al portador, a la orden o forma nominativa. Su negociación según se trate su emisión. Puede ser por simple entrega o tradición, por endoso o cesión. Tipos de carta de porte. La carta de porte terrestre es emitida por una empresa de transporte terrestre. Formaliza el contrato de transporte vía terrestre. Certifica el conocimiento de embarque, conocimiento de las mercancías que transporta. Certifica la recepción de las mercancías, la factura, los costes del servicio, el flete. Se obliga a realizar el porte de las mercancías recibidas hasta entregar las mercancías a su receptor. La carta de porte ferroviario. La carta de porte es entregado por el ferrocarril. Es el documento o contrato de transporte. Es emitida por una empresa de transporte ferroviario. El medio utilizado es por ferrocarril o tren. Es el título de las mercancías al que debe hacerse cargo, para los cuales sirve de recibo y de obligación. Deberán ser transportadas en un mismo vagón. Al recibir el destinatario, debe devolver el documento si el cargador se lo ha remitido
o extender recibo a la vez. La carta de porte marítimo es un documento que sirve para transportar mercancías por mar. Es emitida por la empresa transportista que formaliza el contrato de transporte vía marítimo, certifica el conocimiento de embarque, conocimiento de la mercancía que transporta, certifica la recepción de las mercancías, factura los costes del servicio. La empresa transportista se obliga a realizar el traslado de las mercancías por mar desde el puerto de origen hasta que llegue al puerto de destino para entregar las mercancías a su receptor final. La carta de porte aéreo es emitida por una empresa de transporte, formaliza el contrato de transporte vía aéreo, certifica el conocimiento de embarque, conocimiento de la mercancía que transporta, certifica la recepción de las mercancías, la factura, los costes del servicio, se obliga a realizar el porte de las mercancías recibidas hasta entregar las mercancías a su receptor final. La carta de porte es un documento representativo de las mercancías que se incorpora derechos y obligaciones que emanan del contrato, por lo que se le asigna el carácter de título valor, que puede ser transmitido. El poseedor de la carta aporte es el que tiene el derecho a pedir la entrega de las mercancías transportadas. El porteador o transportista es el encargado de transportar las mercancías, a quien se tendrá que pagar el monto de los costes del servicio o flete. Efectos de la compra-venta sobre documentos. El vendedor cumple su obligación con la remisión de los títulos representativos al comprador. Este se libera de la responsabilidad que pudiesen generarse en la entrega efectiva de las mercancías por el porteador o depositario. Si las mercancías entregadas al comprador no están conforme a los títulos representativos, quien asume la responsabilidad es el vendedor por incumplimiento a la obligación. Conocimiento de embarque. Es un documento o título valor que emana del contrato de transporte terrestre, ferroviario, marítimo, aéreo y es emitido por la empresa de transporte que recibe las mercancías. Según Cabanelas, lo define como el documento generalmente nominativo, transmisible por endoso cuando contiene cláusulas a la orden, que las empresas de transporte libran con relación a las mercaderías que reciben con la obligación de conducirlas por la vía terrestre, aérea, marítima o fluvial y entregarlas en el lugar designado. Modos de conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque terrestre es un documento o título valor que emana del contrato de transporte terrestre y es emitido por la empresa de transporte que reciben las mercancías. Es el que representa las mercancías que son objeto de transporte terrestre. Este título prueba que las mercancías han sido recibidos por el transportista. Las mercancías van para el transporte de contenedores. Asimismo, las mercancías son entregadas en el terminal de contenedores para la estiba, que es la adecuada colocación y distribución de las mercancías en un contenedor o en el vehículo de transporte de carga para ser transportado al lugar de destino. El título acredita que existe un contrato de transporte y le otorga derechos sobre las mercancías. En consecuencia, el tenedor del título acredita ser el titular de las mercancías. El conocimiento de embarque ferroviario es un documento o título valor que emana del contrato de transporte ferroviario y es emitido por la empresa de transporte que reciben las mercancías. Es el que representa las mercancías que son objeto de transporte ferroviario. Este título prueba que las mercancías han sido recibidos por el transportista. Las mercancías van para el transporte en vagones abiertos o cerrados o furgones del tren para ser transportados al lugar del destino. El documento acredita que existe un contrato de transporte ferroviario por el transportista y el dueño de las mercancías es el que tiene derechos sobre las mercancías. El conocimiento de embarque aéreo
Es un documento o título valor que emana del contrato de transporte aéreo y es emitido por la empresa de transporte que reciben las mercancías. Es el que representa las mercancías que son objeto de transporte aéreo. Este título prueba que las mercancías han sido recibidas por el transportista. El recibo de las mercancías que han sido embarcadas en el avión de carga para ser transportados al lugar de destino. El documento acredita que existe un contrato de transporte aéreo por el transportista y el dueño de las mercancías. Es el que tiene derecho sobre las mercancías. El conocimiento de embarque marítimo. Es un documento o título o valor que emana del contrato de transporte marítimo y es emitido por la empresa de transporte que recibe las mercancías. En la ley número 27.287, ley de títulos valores, en su artículo 246 establece su definición. El conocimiento de embarque representa las mercancías que son objeto de un contrato de transporte marítimo, lacustre o fluvial. Las normas de esta ley son de aplicación al conocimiento de embarque en todo aquello que corresponda a su naturaleza y alcances, como título o valor, y no resulte incompatible con las disposiciones que rige al contrato de transporte marítimo de mercancías. Características del conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque es el recibo de las mercancías embarcadas. Es un título valor que prueba el contrato de transporte de mercaderías. Documento que prueba la recepción de las mercaderías por el transportista. Es el título valor de las mercancías. Sin el título no se puede retirar las mercancías. El conocimiento de embarque es un documento, un título valor que prueba un contrato de transporte que fue emitido por la empresa transportista en el instante de recibir las mercaderías descritas en el título a cambio del servicio de transporte. Se tiene que pagar un flete. El contrato de embarque se origina del contrato de flete. El exportador contrata el flete a la empresa de transporte terrestre, ferroviario, marítimo, aéreo, que se denomina como el embarcador. El contrato de transporte de mercancías se formaliza con el documento o título valor de conocimiento de embarque. Con su expedición, el transportista manifiesta haber recibido del embarcador las mercancías y se obliga a transportarlas, ya sea por vía terrestre, ferroviario, marítimo, aéreo, hasta su lugar de destino. Se demuestra que la entrega de mercancías está en las buenas condiciones. El legítimo tenedor del título reclama o pide la entrega de las mercancías, previo pago del flete si es que no se pagó. El contrato de transporte obliga a cumplir las cláusulas establecidas para el transporte de mercancías. Contenido del conocimiento de embarque. Es lo descrito dentro del documento o título valor que se llama conocimiento de embarque. En la ley número 27.287, ley de títulos valores, en su artículo 247, se establece el contenido. El conocimiento de embarque podrá contener en su numeral 1 la denominación de conocimiento de embarque. Numeral 2, el nombre, el número del documento oficial de identidad y domicilio del cargador. Numeral 3, el nombre y domicilio del beneficiario o consignatario, a quien o a la orden de quien vayan dirigidas las mercancías, pudiendo ser el propio cargador. Numeral 4, la indicación de la modalidad del transporte. Numeral 5, la naturaleza general de las mercancías, las marcas y referencias necesarias para su identificación, el estado aparente de las mercaderías, el número de bultos o de piezas y el peso de las mercancías o su cantidad expresada de otro modo, datos que se harán constar tal como lo haya proporcionado el cargador, quien debe además señalar si procede su carácter perecible o peligroso. Numeral 6. El monto del flete de transporte y de los demás servicios prestados por el porteador, en la medida que deba ser pagado por el consignatario. Numeral 7.
la fecha y lugar de emisión, puerto de carga y descarga y la fecha en que el porteador se ha hecho cargo de las mercancías en ese puerto, así como el lugar y plazo de entrega de las mercancías objeto del transporte. Si en este último caso en ello hubieran convenido expresamente las partes. Numeral 8. La declaración del valor patrimonial que hubiere declarado el cargador. Si en ello han convenido las partes. Numeral 9. El número de orden correspondiente y la cantidad de originales emitidos. Si hubiera más de uno. Numeral 10. El nombre, firma, el número del documento oficial de identidad y domicilio del porteador que emite el título o de la persona que actúa en su nombre. Numeral 11. La declaración si procede de que las mercancías se transportarán o podrán transportarse sobre cubierta. Numeral 12. Cláusulas generales de contratación del servicio de transporte y cualquier otra indicación que permita o disponga la ley de la materia. Es un documento o título valor representativo o título de propiedad de las mercaderías descritas en él. La omisión de uno u otros numerales establecidos en el artículo 247 de la ley número 27287, ley de títulos valores, no afecta su validez del título de conocimiento de embarque, ni su nulidad, es decir, se mantienen los derechos y obligaciones contenidas en el título. Emisión del conocimiento de embarque. La emisión es poner en circulación el documento o título valor. En la ley número 27287, ley de títulos valores, en su artículo 248, se establece la emisión. El conocimiento de embarque puede ser a la orden, nominativo o al portador. El endosatario o cesionario de dicho título se subroga en todas las obligaciones y derechos del endosatante o cedente. Sin embargo, si el endosante o cedente es el cargador, éste seguirá siendo responsable frente al porteador por las obligaciones que le son inherentes de acuerdo a las disposiciones que rige el contrato de transporte marítimo de mercaderías. En la norma en materia de análisis se establece que el conocimiento de embarque puede ser a la orden, nominativo o al portador. Por ello paso a explicar cada término. A la orden. Se emite a la orden de una persona determinada. El embarcador declara el conocimiento de embarque y que la mercancía será entregado a la orden de un receptor determinado. Se transfiere mediante endoso. Nominativo. El conocimiento de embarque se designa como propietaria de las mercancías. Solo se entregarán las mercancías al nombrado en el título. Dicho título no puede ser endosado a tercero. Su transferencia de la propiedad del cargamento solo puede efectuarse mediante cesión de derecho. Al portador. En el conocimiento de embarque no se fija el nombre del destinatario. El portador del original del título es el legítimo propietario de las mercancías. Importancia del conocimiento de embarque. Autoriza a quien esté nominado reclamar la mercadería ante las autoridades aduaneras luego de su llegada. Faculta observar las condiciones del contrato de transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo. Se demuestra que las mercancías han sido entregadas en buenas condiciones. En el transporte marítimo, el documento de conocimiento de embarque faculta transmitir la propiedad de la mercadería a través de un simple endoso. El destinatario tiene que tener el documento. Si no lo tiene, no podrá retirar las mercaderías de la aduana. Si el destinatario demora en obtener el documento de transporte, dificulta la rápida disposición de las mercancías que le genera costos por la demora. El certificado de depósito. Definición. Es el documento o título valor a la orden que representa el derecho de propiedad de la mercancía depositada en el almacén general de depósito. Empresa autorizada a emitir y contenido. La ley número 27287, ley de títulos valores, en su artículo 224 se establece: las sociedades anónimas constituidas como almacén general de depósito están facultadas a emitir el certificado de depósito y el warrant a la orden del depositante contra el recibo de mercaderías y productos en depósito, expresando en uno y otro documento: numeral 1.
la denominación del respectivo título y número que le corresponde tanto al certificado de depósito como al warrant correspondiente, en caso de emitirse ambos títulos. Numeral 2. El lugar y fecha de emisión. Numeral 3. El nombre, el número del documento oficial de identidad y domicilio del depositante. Numeral 4. El nombre y domicilio del almacén general de depósito. Numeral 5. La clase y especie de las mercaderías depositadas, señalando su cantidad, peso, calidad y estado de conservación, marca de los bultos y toda otra indicación que sirva para identificarlas, indicando de ser el caso si se trata de bienes perecibles. Numeral 6. La indicación del valor patrimonial de las mercaderías y el criterio utilizado en dicha valorización. Numeral 7. Modalidad del depósito con indicación del lugar donde se encuentren los bienes depositados, pudiendo encontrarse en sus propios almacenes o en el de terceros, inclusive en locales de propiedad del propio depositante. Numeral 8. El monto del seguro que debe ser contratado, por lo menos contra incendio, señalando la denominación y domicilio del asegurador. El almacén general de depósito podrá determinar los demás riesgos a ser cubiertos por el seguro, en cuyo caso estos serán señalados en el mismo título. Numeral 9. El plazo por el cual se constituye el depósito, que no excederá de 1 año. En caso de bienes perecibles no excederá de 90 días, salvo que la naturaleza del bien y el almacén general de depósito lo permitan. Numeral 10. El monto pendiente de pago por almacenaje, conservación y operaciones anexas o la indicación de estar pagados. Numeral 11. La indicación de estar o no las mercaderías afectas a derechos de aduanas, tributos u otras cargas a favor del fisco, en cuyo caso se agregará en el título la cláusula aduanero inmediatamente después de su denominación, y en tal caso le serán de aplicación además la legislación de la materia. Numeral 12. La firma del representante legal del almacén general de depósito. De la norma en materia de análisis, los almacenes generales de depósito son locales administrados por una empresa, sociedad anónima, donde quedan guardadas las mercancías de los depositantes. La empresa se encuentra sometida a la vigilancia de la Superintendencia de Banca y Seguros, teniendo como obligación el depósito, conservación, custodia de las mercancías y resguardar la emisión nominativos o al portador. El depositario es quien tiene en su poder las mercancías en el almacén general de depósito. Es la emisora del certificado de depósito, deudora cambiaria. Es la que entrega las mercancías al tenedor del certificado del depósito, que es el depositante acreedor cambiario, previo pago del costo del almacenaje. El warrant. Definición. Es un documento o título valor a la orden de crédito, de depósito, de garantía de mercancías. El artículo 224 de la Ley número 27287, Ley de Títulos Valores, lo define al warrant a la orden del depositante contra el recibo de mercaderías y productos en depósito, expresando en uno y otro documento. De la norma se desprende que el warrant es un título valor que representa el derecho de propiedad de las mercancías que se encuentran en el almacén general de depósito. Es un título de garantía de mercancías y de crédito, donde el depositante lo puede financiar avalando la deuda con la mercancía depositada en el propio almacén. Se configura un contrato de prenda con tenencia del bien por el acreedor depositario, la firma del representante legal del almacén, que es el depositario y que emite el título valor. Se recomienda que debe contratar un seguro contra riesgo de incendio, el pago y el pendiente de pago por el depósito de las mercancías en el almacén general del depósito deben consignarse en el título o documento. El valor de las mercancías. En la ley número 27.287, Ley de Títulos Valores, en su artículo 227, inciso 1, establece que solo se emitirán certificados de depósitos y warrant por mercaderías cuyo valor señalado en el título no sea menor al equivalente a 5 unidades impositivas tributarias, vigente en la fecha de su emisión. Si una
UIT equivale a 4.200 soles, entonces 5 UIT por 4.200 soles es igual a 21.000 soles. Mercaderías no sujetas a almacenamiento. En la ley número 27.287, ley de títulos valores, en su artículo 228, inciso 1, se establece que, bajo responsabilidad del almacén general de depósito, con la única excepción señalada en el artículo 224, no podrá emitirse certificado de depósito ni guarran por mercaderías sujetas a gravámenes o medidas cautelares que le hubieran sido notificadas previamente. Artículo 228, inciso 2. Bajo responsabilidad del depositante no podrá solicitar la emisión certificado de depósito ni de guarran por mercaderías que estén sujetos a registro público especial y o a gravamen con entrega jurídica. De la norma en materia de análisis señala la única excepción a la regla dispuesto en el artículo 244 de la ley número 27.287, ley de títulos valores, que dispone la indicación de estar o no a las mercaderías afectas a derechos de aduana, tributos u otras cargas en favor del fisco, en cuyo caso se agregará en el título la cláusula aduanero inmediatamente después de su denominación, y en tal caso le será de aplicación además la legislación de la materia. Los bienes que pueden ser depositados en el almacén general de depósito son los bienes muebles que no estén sujetos a registro como gravámenes o medidas cautelares. Si los bienes tienen gravámenes y cargas, sería negativo para el negocio jurídico y el tomador, porque la transferencia de un derecho de garantía se perfecciona con su inscripción. Forma de transmisión y sus efectos del certificado de depósito y guarran. Su transmisión y efectos es de conformidad con la ley número 27.287, ley de títulos valores. En su artículo 231, inciso 1, el certificado de depósito y el guarran son títulos valores a la orden y se transfieren por endoso. Sus respectivos endosos producen los siguientes efectos. Siendo del certificado de depósito y del guarran, transfiere al endosatario la libre disposición de las mercaderías depositadas. Siendo solo del guarran, confiere al endosatario el derecho de prenda por el valor total de las mercaderías depositadas, en garantía del crédito directo o indirecto, que señale en el mismo título. Y siendo solo del certificado de depósito, transfiere al endosatario el derecho de propiedad sobre las mercaderías depositadas, con el gravamen prendario en favor del tenedor del guarran, en caso de haberse emitido este último título. Inciso 2. El endoso del certificado de depósito separado del guarran no requiere ser registrado ante el almacén general de depósito, mientras que el primer endoso del guarran debe ser registrado tanto ante el indicado almacén como en el certificado de depósito respectivo que se hubiera emitido, transcribiendo la información señalada en el artículo 232. Información del endoso del guarran. Inciso 3. El endoso del guarran, realizado por el tenedor distinto del depositante a un agente o al mismo almacén general de depósito o al cargador para el embarque de las mercaderías con fines de comercio exterior, no libera del gravamen ni de la guarda que corresponde al almacén general de depósito emitente del título, lo que se mantendrá en tanto no se expida el respectivo documento de embarque. En este endoso deberá utilizarse la cláusula para embarque u otra equivalente. De la norma analizada se desprende el término endoso, que es el acto jurídico que permite la circulación del título valor. El endosante es el que realiza la declaración escrita mediante una mención escrita en el reverso o en su hoja de prolongación adherida, y debe ser firmada por el endosante y entrega el título valor al endosatario. Es válido con la indicación al portador, sin la mención del endosatario. El tenedor del título valor es aquel que se encuentra legitimado para hacer valer el derecho incorporado en él. De acuerdo a ley se transmite el derecho constitutivo en el título valor, que garantiza el pago del título,
el endosante es responsable de la garantía del título. En consecuencia, el endosante responde por el cumplimiento de la obligación incorporada, que es la totalidad del monto del título. El endoso en garantía es conocido como endoso en prenda. En el supuesto que el warrant y el certificado de depósito fueran endosados conjuntamente a una misma persona, se transfiere las mercancías depositadas. Es una modalidad de consolidación del acreedor prendario y del propietario de las mercancías. De acuerdo al artículo 1300 del Código Civil, la consolidación puede producirse respecto de toda la obligación o de parte de ella. Y de conformidad con el artículo 1301 del Código Civil dispone: si la consolidación cesa, se restablece la separación del acreedor y deudor, reunidas en la misma persona. En tal caso, la obligación extinguida renace con todos sus accesorios, sin perjuicio del derecho de terceros. El nuevo tenedor del certificado de depósito deberá cerciorarse que el pago que efectúe por la compra de mercancías sea destinado a levantar la prenda contenida en el warrant, el respaldo de sus derechos como nuevo propietario de la misma. En el supuesto que el endoso del warrant se realiza por separado, se confiere un derecho crediticio garantizado con una prenda sobre los bienes depositados, que garantiza el total de la obligación crediticia, más los intereses legales. En el supuesto que los bienes se dañan o se malogran, el titular del warrant tiene derecho a reclamar una indemnización o su reposición al representante legal del almacén general de depósito depositario y al depositante propietario, que tiene el deber de pagar la obligación.